Listo. Muchísimas gracias. Muy bien. Bienvenidos todos. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos brinda de poder estudiar este tema tan importante, tan bíblico, por más que se piense que simplemente es histórico o historia. Tiene que ver muchísimo en cuanto a la iglesia que Jesús estableció y las iglesias que nosotros estamos siendo, ¿sí? Y dentro de ello, recuerden que hemos visto en estas primeras instancias normas, doctrinas, enseñanzas que Jesús instituyó, ¿no? En su iglesia, en la iglesia que él estableció, y que esas doctrinas también deben ser seguidas por iglesias que de ahí en adelante fueron también estableciéndose. Lamentablemente, hemos permitido que a través de los años y los siglos cosas cambien, y también hemos permitido que hasta doctrinas del Señor cambien. Cuando recuerden que Jesús nos enseña y nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, el pensamiento de Jesús nunca cambia. El pensamiento respecto a Jesús, o de Jesús, perdón, respecto a su iglesia, nunca cambia. De lo que estableció Jesús en su iglesia como normas, como doctrinas, son doctrinas que también deberían seguir siendo observadas, creídas, practicadas y enseñadas en sus iglesias hoy en día. Una de las cosas que el escritor del libro en el cual estamos nosotros basando este estudio dijo, eh, es lo siguiente. Dice: sucede que en una ciudad, hablemos de Trujillo, por ejemplo, suele haber muchas diferentes iglesias, ¿sí? Todas ellas, incluyendo nosotros, ¿sí?, pretendemos ser la iglesia verdadera. ¿Estamos de acuerdo con ello? ¿Sí? Toda iglesia que existe en la ciudad de Trujillo, denominaciones que existen en la ciudad de Trujillo. Y les voy a dar la oportunidad, lo hemos hecho anteriormente, de que usted mencione por lo menos a una de ellas, ¿sí? Alguna denominación que usted entienda existe en Trujillo, aparte de las iglesias bautistas. ¿Alguien? Por favor, en voz alta, compártala con nosotros. Testigos de Jehová. Testigos de Jehová, muy bien. Juanito, levantaste la mano. eh, Adventistas, Ok, uno nomás, no te pases, mormones. no, no, una nada más, deja que el resto también participe, bueno, Juanito. Si no, vamos a tener que darte a ti el premio, y la idea es que Ya, todos se lleven un pedacito del trofeo. ¿Alguien más? sabáticos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya se mencionó Testigos de Jehová, se mencionó Adventistas, de Yapa también mormones. ¿Alguien más? ¿Alguna otra denominación que conozca usted? Hasta los pentecostales. Pentecostales, iglesias pentecostales, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que conozca? Buenas noches, pastor. Los católicos. ¿Católicos? ¿Cómo estás, hermana? Muy buenas noches, espero que te encuentres mejor. Suenas mejor, supongo. Ah, ¿Alguien más? ¿Alguien más? Uy, hay muchísimos. Sí, Nazarenos. los nazarenos. Sí, ¿alguien más? Hay un sinnúmero de iglesias. Hay las asambleas, ¿no? ¿Cómo estás, Tindira? Muy buenas noches. Las asambleas, ya me quito el pensamiento. Testigo de Jehová. También, sí, Testigos de Jehová 1, Testigos de Jehová 2, claro que sí. ¿Alguien más?
decía, bueno, Dios es amor, que también está dentro de los pentecostales, si usted prefiere. Hermana abuela. ¿Sí, hermana? Disculpe. Eh, Los israelitas, creo. Israelita, ¿cierto? Movimiento misionero mundial. Hay hasta no denominacionales. Uy, es increíble, ¿sí? Es increíble lo que puede existir. Y todas esas iglesias proclaman ser las verdaderas. Sí, todititas son ellos. Proclaman ser las verdaderas. Entonces, ¿cómo saber cuál es la verdadera? Y decía a este escritor que ciertamente él primero trató de entender lo que eran las doctrinas del Señor para sus iglesias en la Biblia. Y después llegó a comparar diferentes doctrinas de las iglesias que existen o que existían en su tiempo para ver si se asemejaban a las doctrinas de las iglesias que Jesús estableció. Y lamentablemente muchos se habían apartado. A muchos no les interesaba, sí, porque sí existe también, ¿no? Por ejemplo, los no denominacionales, a ellos no les importan las doctrinas, no, que simplemente seamos de Cristo, ¿no? Dicen, ¿sí? Aceptemos todo, ¿sí? Porque así es el amor de Dios. Entonces, dice, este escritor dice, el resultado fue que muchas iglesias habían perdido estas doctrinas, ¿sí? O el interés por estas doctrinas, alejándose de ellas. En cambio, hay otras que habían retenido fielmente estas notas o estas doctrinas a través de los siglos. Bautistas, entiéndase, no es una que sería religión universal. Hay iglesias bautistas. Y en realidad no hay una iglesia bautista, entonces no lo hay. Somos iglesias bautistas. Es más, hay iglesias bautistas en Estados Unidos que algunas de ellas son sabáticas. Sí, en serio, son sabáticas. Hay iglesias bautistas que no creen necesariamente como quizás nosotros como bautistas creemos. ¿Sí? Hay iglesias bautistas que tampoco les interesan mucho las doctrinas del Señor, ¿sí? Porque dicen, no, ellos ya son más modernos y quieren, ¿no? Recibir a todos, a todo el mundo, ¿no? Dentro de sus iglesias. Como que si Jesús no hubiese querido hacer eso, ¿no? En su tiempo. Pero bueno, como digo muchas veces, pensamos que sabemos más que Dios, que amamos mejor que Dios, sí, y que nosotros entendemos realidades, ¿no? Más que lo que Dios hace. Debemos ser iglesias como el Señor. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 1, el versículo 8. Hechos 1:8. Sí, repito, Hechos 1:8. Y mire lo que se menciona y dice allí. Voy a leer desde el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron a Jesús, ¿no? Diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Recuerden, Jesús ya había resucitado acá. Y Jesús les dijo a los discípulos, ¿no? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Le estaba hablando a la iglesia, a los discípulos en ella, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús no les estaba diciendo quizás. No, Jesús les dijo, ustedes van a ser testigos. Y si usted presta atención a la vida de las primeras iglesias y de los apóstoles sobre todo, literalmente, ellos fueron testigos del Evangelio de Jesús en cada uno de estos lugares que se mencionan. ¿Sí? Esto es en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, es Dios quien dijo, o sea, yo los voy a hacer a ustedes testigos y Dios lo hizo, ¿sí? Y grande fue la manera como es que estas iglesias crecieron. Mire usted en el capítulo 16 también de Hechos, vamos a leer Hechos en varias oportunidades, Dios mediante aquí en este estudio. Hechos, el capítulo 16. ¿Sí? Versículos del 8 hasta el 10. Alguno de ustedes, por favor, que nos ayude con la lectura. ¿Alguien? Yo, pastor, Adelante. y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdame. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Muy bien. Entonces, repito, sí, hasta lo último de la tierra. Todo lugar de ese mundo conocido fue tocado con el Evangelio. Usted dirá, entonces llegaron a Perú. Bueno, estamos hablando del mundo conocido de ese entonces. No sabemos exactamente si es que habrán llegado por estos lares, porque recuerden ustedes, si bien es cierto, oficialmente con Cristóbal Colón se conquista América. Sin embargo, hay testimonios, pruebas de que otras personas, ¿no? Ya habían estado acá antes. Y no me refiero a personas indígenas, sino personas que habían venido el viejo mundo. Así que es Dios quien desea trabajar a través de sus iglesias. Y en ese aspecto entienda usted también que esto no ha cambiado. Dios todavía quiere seguir haciendo ello. El problema o la diferencia está en que en las primeras iglesias esta gente estaba dispuesta a permitirle a Jesús guiar. En nuestros días queremos más bien nosotros guiarlos a Dios, a hacer las cosas a nuestro paso, ¿sí? De acuerdo a nuestras posibilidades y también de acuerdo a nuestras agendas. Hermanos, necesitamos todo ello, rendirlo al Señor. Hay tanta gente en este mundo que ciertamente necesita de Dios. Hace un rato estuve en una reunión, tiene que ver con la organización de un diplomado sobre seguridad ciudadana y me parecía interesante cómo es que todo se abocaba o se enfocaba en el hombre. ¿No? Del hombre hacia la familia, la sociedad. Y Dios no estaba necesariamente en la ecuación, ¿no? Claro, se hablaban de valores, se hablaban de principios, pero valores no necesariamente se ve como si viniesen de Dios, sino de nosotros mismos. Y qué triste, ¿no? Porque lo que notaba en este grupo era que como que todo el mundo quería enseñar al respecto, qué hacer, ¿sí? Y como que y no nos dábamos cuenta de que, oye, en realidad todos estamos participando en esta delincuencia cuando nos estamos apartando de Dios. En una u otra manera lo estamos haciendo, ¿sí? Pero, en fin, Dios está muy interesado en que, repito, iglesias se vayan estableciendo, no con el propósito simplemente de que haya iglesia, sino con el propósito de que esas iglesias puedan ser la luz de este mundo, literal, ¿sí? La luz de este mundo. Así que todas estas cosas iban ocurriendo, estas cosas iban aconteciendo y las iglesias definitivamente iban creciendo, ¿sí? Eh, Desde el año 30 hasta, ¿qué sería? El año 300 se dice que las iglesias del Señor fueron o crecieron, ¿sí? De una manera asombrosa. Sabemos
que la iglesia en Jerusalén, por ejemplo, debe haber crecido, sí, de una manera que va más allá de lo que nosotros pudiésemos imaginarnos. Todo esto obviamente comienza con la predicación de Juan el Bautista, ¿no? Después Jesús y luego los apóstoles. Sin embargo, también entiéndase, ¿sí? Que desde un inicio, así como Jesús, desde un inicio en este mundo tuvo oposición, su cuerpo también va a tener oposición. ¿Sí? Su iglesia va a experimentar oposición. El judaísmo desde un inicio estuvo contra la iglesia de Jesús. Es más, el judaísmo tuvo mucha parte en la ejecución de Juan el Bautista, ah, Jesús mismo y aún también los apóstoles o las iglesias. Pablo, ¿qué era lo que hacía? ¿Acaso no perseguía, no, Saulo a las iglesias? Así que no se piense que el primer siglo las iglesias estuvieron libres o fueron libres de persecución. No, no es así. También el paganismo estuvo muy involucrado en maltratar y perseguir o en su defecto detener el avance de las iglesias de Cristo. ¿Se acuerda usted esta experiencia del apóstol Pablo en Éfeso? ¿Sí? ¿Quiénes estuvieron contra Pablo y su mensaje? ¿Se acuerda usted? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguien? Los artífices y seguidores de la diosa Diana. ¿Sí? Entonces, eso era paganismo. ¿Sí? Ahora se ha dado usted cuenta que en nuestros días el paganismo se ha vestido de cristianismo. O sea, por ejemplo, ¿sí? Y aquí no os voy a atacar necesariamente a nadie más que el expresar la verdad, ¿sí? Eh, la adoración a imágenes. Dígame usted, ¿es divino o es pagano? Pagano. Y ciertamente, sí, lo es, pero está vestido de cristianismo o no. Claro que sí, está vestido de cristianismo. Entonces, es increíble cómo es que las cosas han evolucionado apartándose el cristianismo en mucho, o el llamado cristianismo, de lo que en realidad Jesús estableció. Entonces, las iglesias crecieron abruptamente, ¿sí? Por ejemplo, se piensa que la iglesia en Jerusalén, la iglesia que estableció Jesús y obviamente los apóstoles también continuaron en ello, deben haber crecido de una manera impensable. Vamos a ver algunos versículos allí. Uno de ustedes que lea en el capítulo 2 versículo 41 y que retenga la cantidad, ¿sí? de personas que se dice ahí. Otro de ustedes, Hechos también 4:4 igual. Y otro de ustedes, Hechos 5:14. ¿Sí? ¿Alguien, quién dijo yo con la primera cita? 2:41. Yo, pastor. Hechos, ¿verdad? Por favor, sí, hermana, Hechos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ok, 3,000 personas. Recuerda ese número, hermana, por favor. 4:4. ¿Quién va con Hechos 4:4? ¿Qué pastor? Por favor, Yo, hermano. pastor. Ya le ganaron, hermana Victoria. Usted va con Hechos 5:14, hermana Victoria, en un ratito. Dale, Renato. Ya. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ok, guarde ese número también, hermano. Sí, 5,000. Hermana Victoria, 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más
gran número de los hombres como de mujeres. Ajá, ok. También recuerde esa expresión en cuanto a cantidad, ¿sí? Muy bien, ¿cuánto vamos? Hermana Giovanna, 3,000. 3,000. Más, hermano Renato, 5.000. 8,000, ¿verdad? Más, hermana Victoria, Aumentaban, dice, pero no dice la cantidad. pero ¿qué más dice? Aumentaban, Más hombres y mujeres. ¿sí? Más hombres y mujeres, o sea, o sea, en gran número, ¿sí? Esa es la idea respecto a cómo es que esta iglesia iba aumentando, ¿no? Entonces, dice gran número, así de hombres como de mujeres. Gran. ¿Y cuál es gran? Si en uno se menciona 3,000, en otros 5,000, ¿cuánto es gran, no? No lo sé, pero por lo menos estamos en 8,000, ¿verdad? Fijos. Bueno, fijos estamos en 8,000. Que si solamente hubiesen sido 8,000, hey, no es una iglesia pequeña, ¿no cree usted? Entonces, si le agregamos el gran número, ya, digamos que el gran número fue 2, que pudo haber sido mucho más, ¿no? 2,000, 10,000. No estamos hablando de una iglesia pequeña, ¿verdad? Según historiadores, sí, se piensa que quizás esta iglesia en algún momento debe haber tenido entre 25,000 a 50,000 miembros. Ay, ay, ay. Se imaginan al pastor. Uy, bueno, en fin, sí. Entonces, debe haber sido, sí, una iglesia bastante grande en ese aspecto. El apóstol Pablo también dice la Biblia que estableció iglesias muy fuertes, ¿no? Muy grandes también en Éfeso, en Corinto, y en otros lugares, ¿no? Colosenses, en Tesalónica, en Colosas más, Colosas, eh, Filipos también, ¿no? Sin embargo, ya se estaba también mencionando, ¿sí? Que los tiempos iban a cambiar. Y no iban a cambiar en razón a que las iglesias iban a seguir fieles, sino que lamentablemente iban a desviar sus miradas. Segunda de Pedro 2:12 y también en Hechos 20:29 al 31. Alguno de ustedes, por favor, Hechos en el capítulo 20. Hechos en el capítulo 20. Alguien, repito, en Hechos capítulo número 20. Yo, pastor, Adelante, por Hechos favor. 20, ¿qué? ¿Todo? ¿Hasta Eh, el 6? ¿O todo? Hechos, no, a ver. Hechos capítulo 20 del 29 al 31. Ya. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ok, qué hermoso pasaje en realidad, sí. Y qué revelador este pasaje. Podemos hasta decir lamentable pasaje también, eh, porque está reunido con pastores, ¿no? De la iglesia en Éfeso y les dice, oye, o sea, de ustedes se van a levantar falsos maestros, ¿eh? O sea, de ustedes. Pero también dice algo que a mí me parece cuán poderoso, cuán maravilloso y a la vez también cuán ignorado. Cuando en el versículo 31 dice, por tanto, velad. ¿Sí? ¿Velad en qué? O sea, ¿en qué se debe velar? O sea,
Para evitar todo ello, en qué se debe velar? Y dice, acordándoos que por 3 años, noche y día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. O sea, de las enseñanzas del Evangelio. O sea, nosotros pensamos que ahora para hacer iglesias fuertes necesitamos más bien conocer cuáles son las necesidades del hombre, ¿verdad? O sea, más estamos tratando de enfocarnos en lo que nosotros como seres humanos, como sociedad necesitamos, cuando la idea es, no, no, como iglesias, hermanos, enfoquémonos en cuánto necesitamos de Jesús, ¿sí? De cuán grande Jesús es, cuán suficiente Jesús es. Y nos estamos equivocando. Y no solo en este siglo, sino Pablo ya está diciendo, oye, esto va a ocurrir pronto, ¿sí? En el siglo I ya estaba ocurriendo eso. ¿Se da usted cuenta? O sea, ¿cómo es que el distanciarnos del evangelio va a hacer que nosotros vayamos, sobre todo, distanciándonos de Jesús y de sus enseñanzas para sus iglesias? Y vamos a tratar de poner algo nuestro. Déjeme hacerle esta pregunta, ¿sí? Y he puesto este ejemplo en muchos aspectos. ¿Cuál es la mejor manera? Lamentablemente yo soy malo en esto. ¿Cuál es la mejor manera de entender o reconocer un billete falsificado? Alguien, ¿cuál es la mejor manera de aprender a reconocer un billete falso? Conociendo las características del billete verdadero. Definitivamente, o sea, mientras usted más se familiariza con el verdadero, usted va a reconocer el falso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a reconocer nosotros una enseñanza que es falsa? Mientras más nosotros nos familiarizamos con lo verdadero, con lo que estamos estudiando acá, con lo que Jesús estableció, con su evangelio, vamos a reconocer cuando un mensaje no es verdadero. Esa es la única manera. Por eso, en lugar de nosotros de distanciarnos del evangelio, acerquémonos más al evangelio. Porque yo estoy seguro que, hermanos, ah, y esto se hace así, y les voy a explicar a qué me refiero. En lugar, o sea, yo estoy seguro que muchas iglesias, quizás nosotros incluidos, si nos reunimos en un servicio y decimos, oye, hermanos, ¿qué tal? ¿Qué les parece si dejamos de estudiar la palabra y simplemente hablamos de cuáles son nuestras necesidades, cuáles son las cosas que nosotros queremos? ¿Les parece bien si usted y yo vamos a decir, sí, hermano? Porque todos tenemos también necesidades, ¿verdad? Necesidades emocionales, necesidades físicas, qué sé yo, todos tenemos, y todos queremos, todos pensamos que si simplemente eso sale de mí, ya, voy a aliviarme de todo. Y yo estoy de acuerdo con usted, pero que salga todo eso hacia nuestro Dios, y para ello necesitamos nosotros conocer mejor a Dios. Por eso es que iglesias haríamos un gran daño si nosotros dejamos de predicar y enseñar la palabra de Dios, si dejamos de conocer mejor a nuestro Dios, ¿sí? Necesitamos estudiar más y más. Lamentablemente, cada vez esto se está haciendo más difícil, cada vez se está haciendo más tedioso. O sea, es como que si nosotros hemos llegado al punto de ya sí, estamos allí escuchando, pero por compromiso, porque cuando salimos de iglesia no salimos pensando, cierto, cuánto me ha hablado Dios a mí, ¿verdad? Estamos más pensando, ojalá que el hermano o la hermana haya escuchado, porque es el mensaje que ciertamente, ¿no? Ella o él necesita.
Hermanos, Dios quiere, si me permite la expresión, Dios quiere revolcarnos a nosotros. Sí, claro, si Dios quiere revolcarnos a nosotros. Ojalá que cuando nosotros estemos estudiando la palabra bajo la dirección del Espíritu del Señor, nosotros comprendamos cuánto necesitamos de Dios. Y quiero conocerte mejor, Dios. Quiero conocerte mejor, Señor. Pero lamentablemente esas cosas, Pablo mismo dijo, van a venir acá, sí, lobos rapaces, es más, en medio de vosotros, sí, ni de ahí, ¿no? Que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Sí? Mire usted, mire usted, sí, yo le aseguro, yo le aseguro que ahorita usted quizás esté diciendo, ay, gracias a Dios que tenemos al pastor Percy que nos enseña la verdad. ¿Sí? Y, y ciertamente debemos agradecer al Señor por la verdad. Pero ¿cuánto tiempo cree usted tendría que pasar para que usted, una vez que yo tenga que partir por A o B motivos, usted cambie de, de percepción de lo que la verdad es? ¿Cuánto tiempo cree usted que pasaría? Alguien que quiera arriesgarse a dar un tiempito. ¿Alguien? Posiblemente menos tiempo de lo que usted piensa. Sí, posiblemente menos tiempo de lo que usted piensa. Ojalá que en verdad usted, más que acostumbrarse a mí, se acostumbre a la verdad del Señor. Porque yo sí paso, y yo sí paso, pero la verdad siempre debe permanecer. Esa verdad debe ser eh, firme y eterna. Ahora, también permítame decir esto, ¿sí? También permítame decir esto, que si alguien que venga después de mi persona, bíblicamente, le hace comprender, oye, es cierto, quizás el pastor Percy no enseñó bien, amén por eso, sí, bíblicamente, sí, porque yo no soy perfecto, quizás casi, pero no soy perfecto, no, 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 el pastor no es dueño de la verdad, el predicador no es dueño de la verdad, estamos nosotros tratando de entender la verdad, ¿sí? Eh, si hay pastores que creen ser dueños de la verdad, también tengamos cuidado con ello, ¿sí? Eh, así que uno puede equivocarse, claro que sí, ¿sí? Pero no se trata simplemente de que se diga "Ah, se equivocó o estuvo mal", sino de que a través de la verdad podamos estudiar, ¿no? Podamos, o a través del estudio apropiado de las escrituras, podamos darnos cuenta qué es lo correcto, qué no lo es. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Hay otro pasaje, sí, en Segunda de Pedro. Sí, Segunda de Pedro, por favor, si alguno de ustedes quisiera leer el capítulo número 2 de Segunda de Pedro, ya casi hacia el final de la Biblia. Segunda de Pedro, el capítulo 2, versículo 12. Segunda de Pastor, Pedro. Adelante, hermana. pero estos, Eh, hablando mal, no, Ok, está bien, te iba a decir el 12. Dale, hermano. 12, Sí. ok. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Ajá. Está hablando de aquellos que ciertamente no están queriendo seguir el evangelio como debería ser.
sino más bien están pensando cómo me puede bendecir Dios, cómo me puede dar lo que yo quiero o hacer de mí lo que yo quiero hacer, que mis metas se logren, que mis sueños no se logren. O sea, estamos alimentando nuestro ser y ciertamente va a haber alguien que nos va a engañar dándonos aquello y nosotros vamos a seguir eso. Mire usted en Gálatas, sí, vamos a Gálatas rapidito. Gálatas, en el capítulo 1, si alguien da lectura al versículo 6, vamos con el versículo 6 nada más para que usted se dé cuenta. Sí, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas 1:6. Alguien que le dé lectura en voz alta. Yo, pastor, Por favor, hermana Vicky, adelante. estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ok. Pablo llega a Galacia, sí, él predica el evangelio, la gente cree, sí, en el evangelio. Pablo está con ellos pequeño tiempo y luego se va, ¿sí? Y lo que se entera cuando estaba alejado es que ya estaban creyendo un evangelio distinto. O sea, ¿cuánto tiempo pasó desde que Pablo estuvo con ellos al momento en que Pablo escribe su carta? Eso es tarea para usted, ¿sí? Tarea. Vamos, tarea para el próximo martes. Vamos a ver. ¿Cómo hace usted esa tarea? Bueno, vaya al libro de los Hechos, vea, ¿no? ¿Cuándo es que Pablo llega a Galacia? Hay libros que le pueden dar información también al respecto, ¿sí? Y también cuándo es que Pablo escribe la carta a los Gálatas, perdón. Entonces ahí más o menos le da una idea, ¿no? De cuánto tiempo en realidad pasó entre lo uno y lo otro, porque Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto, ¿sí? O sea, pues un corto tiempo, por eso les hice la pregunta, ¿cuánto tiempo creen ustedes que podría pasar desde que yo parta hasta que ustedes no acepten un mensaje distinto? ¿Sí? Por eso necesitamos crecer mucho, mucho en el Señor. Y cierto, iglesias eran tan grandes y ya que estábamos hablando de Gálatas, ya sabe la tarea, ¿verdad? Ya sabe la tarea, ¿sí? ¿Cuánto tiempo pasó entre el tiempo que Pablo estuvo en Gálatas y el tiempo que Pablo escribe a los Gálatas? ¿Oí? Cuánto tiempo pasó? Ya que estamos en Hechos y ya con esto también vamos a ir ah, terminando. Habíamos hablado algo o leído algo en este mismo capítulo 20 de Hechos, capítulo 20 de Hechos. Dice en el versículo 17, ¿sí? Pablo estaba, estaba regresando hacia Jerusalén, sabía que lo iban a apresar allí y pasando, dice, por Mileto, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. O sea, esta iglesia no solo tenía un pastor, ancianos se refiere a un oficio de pastorado también. Esta iglesia no tenía un pastor, tenía varios pastores. Ahora, ¿por qué razón cree usted que tenía varios pastores? ¿Cree usted que era porque así como hoy en día hay pastor de jóvenes, hay pastor de esto? No, 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 no me venga con esas cosas, ¿sí? No, 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 no me venga con esas cosas. ¿Por qué cree usted que había varios pastores? Por la iglesia que era grande, ¿no? No se sabe exactamente cuánto era el número de esta iglesia, pero era grande, ¿sí? Esto de pastores de niños, eso, hermanos, sí, eso es algo que nosotros estamos haciendo, ¿sí?
Ah, no hay no hay nada malo en que alguien simplemente sea ¿qué sería? Servidor, ayudante o coordinador, como le llamamos de niños. No hay nada malo en eso. Es una bendición simplemente servir al Señor. No tiene que llevar el título de pastor. Por lo general, lo que hace la diferencia es que ellos estudiaron quizás psicología. Sí, ojalá estuviesen estudiado más de la Biblia. Sí, pues tengamos cuidado. Suena bien, ¿verdad? Suena como, wow, en esta iglesia hay pastor de niños. Sí. No, no. En la Biblia se habla de pastores de niños. No nos es suficiente la Biblia. Y claro, no estoy diciendo que todo, o sea, que no se puede agregar algunas cosas. Por ejemplo, en la Biblia se habla de escuela dominical. No, no se habla de escuela dominical. O sea, ¿es algo malo ahora? No, no, porque seguimos enseñando la Biblia, ¿no? O sea, si enseñásemos algo distinto, entonces tendríamos cuidado con ello. Pero, pero esto de pastor de niños, por favor, tengamos cuidado de esas cosas, porque ya vamos desviando la mirada del Señor. Simplemente evoquémonos a lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera agregar algo? Muy bien. Ahí nos detenemos, ¿sí? Entonces, con este estudio, simplemente seamos creyentes de la Biblia y practiquemos eso. ¿Ok? Es más que suficiente. ¿Alguna petición entonces en estos momentos?